La salud es nuestro tesoro más valioso y una actitud saludable nos impulsa a buscar información y soluciones. Por eso, a partir de este momento, Cristian Méndez y Norma Pedreáñez vienen con buena dosis de bienestar, vida saludable. En esta oportunidad, sin récipes y sin efectos secundarios, en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Muy buenas noches, queridos amigos, sean todos bienvenidos a Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Buenas noches, Cristian, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Norma. Buenas noches a todas las personas que se conectan a esta hora a su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, iniciando una nueva semana con mucha información para todos ustedes, ya casi terminando el mes de agosto, pero aquí estamos para llevarles información de calidad, mi Norma. Así es, y bueno, vamos a comentar que el día de mañana, 26 de agosto, se conmemora el Día Internacional contra el Dengue. Sumamente importante porque lamentablemente sabemos que la tendencia general en América Latina y en el Caribe es que hay un aumento significativo en los casos de dengue con brotes en varias regiones. Así es, muy importante. Igual Venezuela sigue siendo un área endémica para este tipo de infecciones. Bueno, a nivel latinoamericano todavía continúan. Hace unas semanas atrás estuvimos hablando incluso del Día del Mosquito, porque lo habíamos conversado en relación a que, bueno, se le da el Día del Mosquito porque, bueno, prácticamente es el principal vector que tiene que ver con la transmisión de este tipo de infecciones virales, como es el dengue, obviamente, la chikungunya, la zika, esos que son transmitidos por este mosquito. Y una de las cosas importantes acá es el hecho de prevenir el cómo se produce esta o disminuir la parte de la transmisión, es el criadero del zancudo, que obviamente las aguas estancadas. Entonces seguimos hasta el cansancio de que tienen que tratar de mantener tapadas los recipientes de agua. Sí, bueno, y comentaste sobre los países endémicos, y es que a nivel mundial lamentablemente ya superan los 100 países en los cuales esta patología es endémica, y por supuesto este tipo de días, aunque debería ser siempre, se trata de concientizar y que justamente se puedan tomar las medidas preventivas acordes a esto. Bueno, también vamos a recordar, estamos conmemorando del 25 al 29 de agosto la Semana Mundial del Agua. Sumamente importante porque, bueno, definitivamente se estima que para el 2040 sea, bueno, yo creo que quizás antes, sea el recurso más costoso justamente por la tremenda escasez de agua potable que hay. Es que actualmente 884 millones de personas en el mundo no tienen acceso al agua potable segura y 2.6 mil millones de personas carecen de acceso a saneamiento básico, que bueno, es un 40% de la población mundial. Sí, definitivamente las Naciones Unidas llevan mucho tiempo trabajando en el problema del agua en el mundo. Venezuela no se escapa de ello, y podemos señalar obviamente que existe esta semana del agua, es darle la prioridad a ese líquido que es tan importante para la vida, y nosotros que hemos promulgado incluso durante la pandemia el hecho de la higiene de manos, que tiene que hacerse obviamente básicamente con agua. Entonces, si no tenemos acceso al agua, ¿cómo vamos a también ayudar a prevenir enfermedades si no podemos incluso lavarnos las manos? Algo tan simple como eso. Así es, y bueno, ya casi para culminar, digamos, la semana con las efemérides, tenemos que para el 30 de agosto vamos a conmemorar 2 días, que es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas y el Día Mundial de la Obstetricia. El de la obstetricia es el 31 de agosto. El 31 de agosto. Yo empaté los dos ya terminando sí. agosto. El 31 de agosto. Sí, es importante, mi Norma, el 30 de agosto, el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, porque a nivel mundial todavía existen diferentes países donde ocurre el hecho de que personas sean privadas de su libertad por incluso motivos políticos. Entonces, es realmente muy importante. Por eso las Naciones Unidas nuevamente trata de tomar conciencia en relación a esto. Así es, y bueno, un feliz día y un abrazo desde ya, hoy lunes, a todos los obstetras por tan bellísima labor de traer definitivamente nuevas generaciones al mundo. Pero bueno, amigos, es momento de recordarles que estamos en distintas plataformas de podcast como Deezer, Apple Podcast, Player FM, Listen Note y iBooks, y próximamente estaremos también en YouTube y Spotify. Pero bueno, vamos a recordarles justamente que en el programa
anterior, si se lo perdieron, ya en los próximos días vamos a tenerlos también en estas plataformas, y estuvimos hablando con el doctor Osama Bazas, cirujano oncólogo, sobre el cáncer de mama y con un enfoque bien importante sobre la metástasis en el hueso en cáncer de mama. Así es, y también estuvimos conversando con Shirley Roca, ella es asesora de imagen y etiqueta, además es colega locutora, y con ella hablamos sobre la importancia de la imagen en el ámbito laboral. Sí, los micrófonos, como siempre, me acompaña Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110, y quien les habla, Norma Pedreañez, certificado de locución número 60510. Bueno, mi Norma, y en nuestra agenda de hoy tendremos en el café nocturno a la doctora Yasnel Cedeño. Ella es pediatra puericultor y especialista en nefrología pediátrica. Con ella conversaremos en relación a cuándo visitar al nefrólogo pediatra. Así es, y también tendremos en nuestra sección Tiempo Libre a la doctora Ana María Santiago. Ella es médico radiólogo, facilitadora Gestalt del Instituto Venezolano de Gestalt, y vamos a estar conversando con ella sobre médicos cambiando paradigmas, un taller vivencial para residentes y adjuntos de posgrado. Así es, mi Norma, pero ya es momento de recordarles nuestras redes sociales, @dra.normapedreanes, @drmendezbe, y si quieren dejarnos alguna sugerencia o comentario, a través de nuestro correo electrónico después de la consulta @gmail.com. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, y es momento de dar inicio a nuestra sección Café Nocturno. Porque siempre es un gusto compartir un café en buena compañía, les traemos esta noche una conversación en nuestra sección Café Nocturno. Café Nocturno. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y en esta oportunidad vamos a conversar con la doctora Yasnel Cedeño. Ella es pediatra, puericultor, especialista en nefrología pediátrica, y vamos a hablar de un tema súper interesante con una pregunta que a veces también nos han hecho de alguna manera u otra gente cercana, familiares, etcétera. ¿Cuándo hay que visitar al nefrólogo pediatra? Doctora, bienvenida. Saludos, buenas noches. Gracias, Norma y Cristian, por invitarme a su programa a hablar de este importante tema. Yasnel, y bueno, para comenzar, porque nos escucha por supuesto el público en general, ¿qué es la nefrología pediátrica como tal y por qué es importante estar atentos a la salud de los riñones en los niños? La nefrología pediátrica es una subespecialidad de la pediatría que se centra en diagnosticar y tratar los problemas renales en los niños desde el recién nacido hasta el adolescente. Esas enfermedades pueden incluir desde infecciones urinarias, malformaciones congénitas, como síndromes más delicados como el nefrótico y la enfermedad renal crónica. Bueno, fíjate qué interesante, eso es muy importante porque bueno, las mamás de alguna manera u otra siempre están evaluando aquellos ciertos detalles sobre obviamente el desarrollo de sus hijos, pero en relación a cuáles son esos síntomas, Yasnel, que se podrían indicar o que podrían indicar un problema que los riñones no están funcionando de manera adecuada en nuestros niños. En cuanto a los síntomas de alarma, importante es la disuria, que es el ardor para orinar, el aumento en la frecuencia miccional, que es lo que nosotros llamamos poliuria. Es importante también el edema bipalpebral, que es la hinchazón en ambos ojos o en los miembros inferiores, eso es importante también. Hay que estar pendiente en la frecuencia, así como también es el aumento de la frecuencia, también en la disminución, ¿ok? Por eso es importante la hidratación para que el paciente vaya varias veces al baño. Bueno, muy interesante a tomar en cuenta todos estos síntomas porque algunos los puede detectar, como bien dice la madre, pero sin embargo cuando se sabe que algo no está bien, pues acudir al médico como tal. Y ya más específicamente con respecto a lo que son las infecciones de orina, ¿cómo sospechar que un niño tiene una infección de orina y en qué se diferencian los síntomas en los bebés y en los niños más grandes? Entendiendo que obviamente los bebés quizás, no refieren exactamente que les molesta el orinar, etcétera. Las infecciones urinarias es la colonización de bacterias, hongos, parásitos y virus en el tracto urinario superior, que es lo que nosotros llamamos pielonefritis, o en el tracto urinario inferior, que es lo que llamamos cistitis. En cuanto a los síntomas en lactantes y en niños mayores, en lactantes podemos observar fiebre, vómitos, diarreas. Un signo importante es manchar el pañal, orinas fétidas, inapetencia. Dependiendo de estos síntomas se decide o no el tratamiento ambulatorio o de hospitalización. En niños mayores, ya como ellos manifiestan los síntomas, tienen ardor al orinar, el aumento de la frecuencia miccional
miccional o la disminución de la frecuencia miccional, las orinas son fétidas, pueden presentar fiebre, sobre todo en niñas con la distracción, aguantan las ganas de hacer pipí y sobre todo las niñas son las que más tienen infecciones en la orina. Bueno, esta conversación está muy interesante con todos estos datos que nos está dando la doctora Yasnel Cedeño, pero bueno, es momento ahorita de ir a música. Estamos conversando con la doctora Yasnel Cedeño, pediatra puericultor, especialista en nefrología pediátrica, en relación a cuándo visitar al nefrólogo pediatra. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, continuamos con Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y estamos conversando con la doctora Yasnel Cedeño. Ella es pediatra puericultor, especialista en nefrología pediátrica, y con ella estamos conversando sobre un tema muy interesante como lo es cuándo visitar al nefrólogo pediatra. Ya nos habló sobre qué es la nefrología pediatra, sobre los síntomas principales, las infecciones de orina y cómo diferenciarles en niños más pequeños y niños más grandes. Pero bueno, vamos a retomar el tema, Yasnel, conversando un poco sobre, digamos, factores de riesgo en general para que los niños tengan predisposición a hacer infecciones de orina. Si hay predisposición genética, puede ser algo hereditario, alguna malformación. Por ejemplo, ¿qué papel juegan como tal estos antecedentes familiares y las malformaciones en estos niños? Existe un conjunto de enfermedades genéticas hereditarias que se transmiten a través de las familias, las cuales pueden ser la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, que es una enfermedad hereditaria muy común que se caracteriza por el crecimiento de quistes en los riñones que dañan el tejido y la función de los mismos. Tenemos también el síndrome de Alport, que es una afección que afecta la capacidad de los riñones para filtrar la sangre, que es una función importante y lo lleva a la insuficiencia renal. Y la enfermedad de Fabry, que básicamente provoca la acumulación de grasa en diversos órganos, incluidos los riñones, y lo que también puede causar insuficiencia renal. Bueno, fíjate, es muy interesante toda esta información, pero bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad que está acá Yasnel para hablar acerca de que uno de los incluso motivos de consulta en traumatología es el retraso del crecimiento. ¿Cómo el retraso del crecimiento puede estar afectado durante alguna patología que tenga que ver con la parte renal, Yasnel? Otros signos importantes son la poca ganancia de peso y de talla, que es una de las cosas más importantes que vemos en pediatría, que por eso lo refieren a nefrología pediátrica, porque el paciente come bien y el paciente no gana peso. Entonces ahí tenemos otros trastornos, ¿verdad?, funcionales del riñón, donde hacemos diagnóstico de trastornos como la acidosis tubular renal o la disfunción tubular renal, que es cuando los pacientes no ganan peso y talla porque botan los minerales principales por la orina. Bueno, excelente, porque definitivamente la acidosis tubular renal en general puede causar ese retraso y el papá, como tú dices, lleva al niño porque no crece. Okay, pero bueno, ya de verdad que todo pasa volando por acá en la radio y queremos una última recomendación o algún tip que nos puedas dar y tus redes sociales. Los riñones tienen diferentes funciones. En cuanto a las principales, el filtrar la sangre, eliminar las toxinas y los desechos y el exceso de agua para producir orina. Mantienen como tal el equilibrio ácido-base, regulan la presión arterial, producen hormonas que estimulan la médula ósea para la creación de glóbulos rojos. Tienen muchas funciones. La principal es mantener el equilibrio, filtrar las toxinas. Por eso debemos hidratarnos, tomar agua, tenemos que comer balanceado con el aporte de proteínas, carbohidratos, vegetales, la fruta es importante, el control de la sal, el control del azúcar. Muchísimas gracias, Yasnel, por estar con nosotros y bueno, hablar de un tema tan interesante como es la salud de los riñones en nuestros niños. Y bueno, definitivamente se nos hizo corto el espacio, Cristian. La felicidad es la mejor medicina. Después de la consulta. Bien, amigos, y continuamos con su programa Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar. Pero ya es momento de iniciar nuestra sección Tiempo Libre. No todo es trabajo y preocupaciones. Aprovecha tu tiempo libre y, en Después de la Consulta, te orientamos cómo.
Bien, amigos, damos inicio a nuestra sección Tiempo Libre acá en Después de la Consulta, apasionados por tu bienestar, y para nosotros es un inmenso placer tener nuevamente a la doctora Ana Santiago. Ella es médico radiólogo, facilitadora Gestalt del Instituto Venezolano de Gestalt, bueno, y gran amiga ya de la casa, definitivamente, a quien admiramos, y bueno, va a ser una de las tantas que vas a venir y vas a seguir viniendo. Pero con ella vamos a estar conversando el día de hoy un tema súper interesante que está definitivamente rompiendo paradigmas, y es que se trata de médicos cambiando paradigmas, y nos va a hablar sobre un taller vivencial al respecto para residentes y adjuntos de posgrado. Bienvenida como siempre, Ana. Muchísimas gracias, Cristian, Norma. Bueno, ya yo me siento de la casa. Bueno, así eres ya de la casa. Así es, así es. Muchísimas gracias. Mira, esto suena súper interesante. Médicos cambiando paradigmas, y ya vemos por ahí por tu Instagram y todas las redes sociales lo que estás tratando de hacer. Algo sumamente importante, y humanizar la radiología, como la otra vez también lo mencionó Cristian, que te admiramos por eso. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, el taller Médicos Cambiando Paradigmas nace de la necesidad de crear el perfil del residente de posgrado. No el perfil académico, porque el perfil académico está perfectamente diseñado por las distintas casas de estudio, bien sea la UCB, la UC y las distintas casas de estudio en Venezuela. Pero es el perfil humano, el perfil de valores. ¿Por qué? Porque nos encontramos con médicos que son vulnerables, tienen una alta carga laboral, tienen problemas familiares también, problemas socioeconómicos como todos en el país, y al enfrentarse a un posgrado que es un reto, es difícil, el manejo de pacientes, el manejo de las relaciones interpersonales entre ellos mismos, R1, R2, R3, surge esa necesidad de saber cómo yo me voy a comportar con mi COR, cómo yo me voy a comportar con el paciente, cuál es el trato que yo quiero recibir, pero desde el trato que yo quiero dar al otro ser humano. Entonces, Médicos Cambiando Paradigmas es un taller vivencial con base gestáltica, donde ellos mismos crean el perfil de persona que quieren ser dentro del posgrado. Y no saben lo maravilloso que es cuando los residentes dicen: yo quiero ser más respetuoso, yo quiero ser más amoroso, yo quiero ser más bondadoso, yo quiero ser más estudioso. Y ellos mismos identifican ese perfil y se ven y dicen: esto es lo que yo tengo que dar para poder recibir esto de mi otro COR. Y es muy muy lindo las actividades que hacemos dentro del taller. Se abren de una forma, creo que no existe ningún taller en Venezuela donde los residentes de posgrado puedan expresar sus emociones, expresar lo que sienten a sus propios compañeros, y es maravilloso. No, realmente, sí, como lo hemos comentado en otras oportunidades con Norma, a mí me parece que esto es una iniciativa genial, sobre todo en una profesión como la de medicina, donde, bueno, a veces nos tildan de que somos muy secos, que somos sin sentimiento y algo muy apartado de la realidad. Pero en lo que acabas de comentar, Ana, es en relación a quizás los residentes. Bueno, ya tú has hecho algunos talleres, pero quizás con los residentes sí tienes esa apertura, no sé cómo ha sido, pero con los adjuntos, con ese tema de la jerarquía, actualmente, ¿cómo se ha empezado a ver eso? ¿Hay apertura por parte de los especialistas ya adjuntos en estos tipos de talleres? Sí, incluso el primer taller que realicé fue para residentes de posgrado, pero como vi que fueron adjuntos, yo dije: no, es que el perfil no solo tiene que ser ellos fueron de curiosos. Sí, yo dije, entonces esto tiene que ser no solo el perfil del residente, creamos también el perfil del adjunto, y el adjunto crea, el grupo de adjunto también crea su propio perfil de cómo, desde dónde emocionalmente ellos quieren enseñar. No, y muy importante, porque definitivamente sabemos que hay generalmente como un patrón y algo de la jerarquía hasta tipo militar, y lamentablemente, okay, sin saber que hay cosas que son como de la generación de cristal, pero sí, definitivamente también hay que admitir que a veces ha habido maltratos y cosas que no están bien llevadas desde el adjunto hacia el residente. Sí, y últimamente, ya ahorita que nos queda un poquito en este espacio para seguir conversando en el próximo, Ana, hubo un caso que se viralizó con una residente de posgrado en Colombia que hizo llamar la atención, que ya uno lo conoce porque, bueno, está en este medio, pero realmente prendió muchas alarmas en muchos hospitales y en muchos centros de formación a nivel mundial, porque incluso en Latinoamérica sabemos que obviamente es un patrón en la forma en que se enseña medicina y todo lo que tenemos que a veces sobrellevar, no solamente la carga académica, sino también la carga asistencial. Pero esta parte vamos a conversarla, Anita. La salud es el recurso más valioso, antes y después de la consulta. Bien, amigos,
amigos, continuamos con Después de la Consulta, nuestra sección Tiempo Libre. Estamos conversando con la doctora Ana María Santiago. Ella es médico radiólogo, facilitadora Gestalt del Instituto Venezolano de Gestalt, y estamos hablando sobre un tema muy interesante como es Médicos Cambiando Paradigma, un taller vivencial para residentes y adjuntos de posgrado que definitivamente pues está siendo llevado por Ana en esta nueva etapa, digamos, como facilitadora, con mucho éxito, porque definitivamente hacía falta este tipo de experiencias en el área de la medicina, que aunque trabajamos con humanos, muchas veces, como tú bien dices, nos tildan como de fríos, ¿no? Y Cristian dejó en el espacio anterior, Ana, bueno, la problemática o la temática que hubo con la residente colombiana. ¿Pudieras hablarnos al respecto? Sí, ese caso fue muy viral. Ella se suicidó y esto es un problema que no se habla en los hospitales ni en los posgrados. Los médicos tenemos altas tasas de suicidio. Recuerdo que ese caso a mí me tocó muchísimo porque en la carta que ella le deja a sus compañeros, al final ella coloca: ustedes sí pueden. Y eso a mí me tocó en el alma porque yo escribí un post de Instagram donde yo decía: tú también puedes, todos podemos. Necesitamos es apoyo emocional, que nos escuchen, crear espacios donde podamos expresar nuestras emociones. A veces es como decimos las cosas, porque no es igual decir fregaste muy bien los platos pero esta taza te quedó sucia, a decir esta taza te quedó sucia pero fregaste muy bien los platos. O sea, uno se queda con lo último que le dicen emocionalmente, hasta la forma de comunicar, y eso es muy importante. ¿Y qué herramientas prácticas o algún tip práctico justamente para en ese medio tan hostil como lo es el hospital, muchas veces por el apuro, la urgencia, el volumen, qué tips prácticos nos puede dar para lograr esa comunicación más asertiva entre colegas? Bueno, una de las cosas que practicamos en Gestalt es la escucha activa. La escucha activa es escuchar de forma activa a la persona con atención plena, porque cuando nosotros escuchamos con atención plena es más fácil entender ese lenguaje corporal de la persona. Oye, te siento como triste, estás como ido, y podemos también empatizar con ella. En cambio, cuando escuchamos a la persona y estamos pendientes de nuestra vida, lo que nos está pasando a nosotros, y estamos como más dentro de nosotros y no estamos siendo empáticos, perdemos detalles de la conversación. Eso es una de las cosas que podemos hacer. Otra de las cosas es hablar desde nuestras emociones, en vez de decir tú estás siendo muy grosero conmigo. No, es decir, ¿sabes qué estoy sintiendo? Que la forma como me hablaste, yo me sentí agredida porque sentí que me ofendiste. Hablar desde el yo, desde lo que tú sientes, porque eso es lo que puedes controlar. No puedes controlar lo que siente el otro, pero sí puedes decirle y expresarle qué es lo que estás sintiendo tú, para que él vea reflejado eso que tú estás sintiendo y él diga, sí, te hablo un poco fuerte, desde Creo esa que, forma. Que esto que comenta Ana es tan importante, y lo que estamos hablando en estos espacios es tan muy importante. Yo creo que, bueno, en nuestros posgrados y en nuestra carrera muy poco se habla de inteligencia emocional, Ana. Sí. Y yo creo que incluso en esta nueva apertura, de alguna manera, o sea, te tienen que escuchar la gente que está en la universidad, en la facultad, no solamente aquí en Caracas, sino a nivel nacional, porque dentro incluso la parte financiera, que tampoco nosotros solamente nos dedicamos a comer los libros de las patologías, pero es tan importante el cultivar la inteligencia emocional de cada uno de nosotros. ¿Sí? Para poder, de alguna manera, poder ayudar al otro, porque algunos tenemos herramientas, pero otras personas no tienen las herramientas, entonces quieren ser médicos, pero les cuesta más. Entonces, yo creo que es un tema crucial, y yo creo que esa información tiene que llegar. Si nos están escuchando, que tuvimos al decano en un momento por aquí. No, y definitivamente incluirlo en todo lo que es la prensa de ciencias de la salud, o sea, no solamente de medicina, definitivamente. Ana, y justamente tú como médico radiólogo, que es una especialidad que muchas veces nos tildan como, ay, qué frío, que ustedes no ven ni pacientes, ustedes ven placa, y no es así, uno interactúa, interroga, hace el eco, también igual le pasa mucho a los anestesiólogos. ¿Cómo ha sido tu experiencia tratando con estas especialidades en cuanto a este taller? Bueno, es curioso, Judy, nos tildan de fríos a los radiólogos y a los anestesiólogos. Sí. Y curiosamente donde he dado más talleres es a radiólogos y anestesiólogos. Y no saben la carga emocional que tienen los residentes de posgrado de anestesiología, por ejemplo. A mí me maravilló porque uno de los talleres ellos me decían, es que nosotros tenemos que cuidar a nuestro paciente porque está en un momento tan vulnerable, que ellos decían, cuando un paciente está anestesiado, nosotros somos responsables de que en el quirófano ni siquiera los cirujanos o alguien hable mal del paciente, hable mal del cuerpo del paciente, diga algún chiste, algo que pueda ser dañino para el paciente, porque el paciente está en su estado más vulnerable y nosotros lo tenemos que cuidar desde todo punto de vista, no solo los signos vitales y todo. Y los médicos radiólogos que piensan que son una especialidad que está bajo la oscuridad, bajo la sombra, yo digo siempre que yo hago ecoterapia, porque en el eco yo escucho, hablo, y es parte de la esencia de ser médico.
nunca dejamos de interrogar, nunca dejamos de sentir y de escuchar al paciente. No, definitivamente tenemos que seguir escuchándote, pero lamentablemente se pasa volando escuchando esto tan interesante. ¿Por dónde te pueden contactar? Porque seguro te caen por ahí a preguntas. ¿Cuándo comienza ese taller? No, ese taller está ya constante. Donde me llamen, yo lo voy a dar. Bueno, ¿y dónde te pueden contactar? En mis redes sociales, Instagram, @DRA.AnaSantiagoL. También por teléfono, vía telefónica 0412-895-3447. Por allí a la orden. Y si tengo patrocinantes para el taller, pues me gustaría viajar por toda Venezuela dando mi taller. Maravilloso. Bueno, señores, de verdad estuvimos conversando con la doctora Ana María Santiago, médico radiólogo y facilitadora gestal del Instituto Venezolano de Gestal, conversando acerca de ese taller vivencial espectacular para residentes y adjuntos de posgrado sobre médicos cambiando paradigmas. De verdad, Ana, muchísimas gracias por acompañarnos nuevamente, pero ya es momento de despedirnos, mi Norma. Y en los micrófonos, como siempre, mi querida Norma Pedre Áñez, certificado de locución número 60510, @DRA.NormaPedreAñez. Y quien les habla, Cristian Méndez Verastegui, certificado de locución número 59110, @DRMéndezVE. Y bueno, señores, recuerden que la salud es nuestro tesoro más valioso y debemos cuidarlo siempre. Recuerden que tienen una cita con nosotros todos los lunes de 7 a 8 de la noche en Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Recordando que la salud es nuestro tesoro más valioso, llegamos al final de nuestro espacio Después de la consulta, apasionados por tu bienestar. Cristian Méndez y Norma Pedre Áñez nos entregaron con buenas dosis de bienestar, vida saludable, sin récipes y sin efectos secundarios. Después de la consulta,